Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pues el día de hoy voy a hablar acerca de unas definiciones, una historia que es un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando uno empieza a leer se encuentra a veces con ciertas palabras y hay palabras, por ejemplo, palabras grandes que tienen un significado pequeño. Estaba viendo la palabra ferrocarrilero y es una palabra grande, pero en realidad significa fierro, carril y el conductor. Ferrocarrilero es un conductor de un tren que va en un riel de fierro. Eso es bien. Su significado es muy sencillo, pero hay otras palabras muy pequeñas que su significado o su explicación podría ser bien amplio, bien complejo. Por ejemplo, la palabra fe. La palabra fe es una palabra bien pequeña, yo creo que de las más pequeñas y aparte con tanto significado, porque hay palabras que tienen dos letras, por ejemplo, la palabra sí, la palabra no, pero esta palabra fe con tanto significado, tan profunda, tan solo para su explicación. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de la fe, de la gratitud, y en una historia que se mezcla todo este milagro de la gratitud y de la fe, que es la historia de 10 hombres que llevaban una vida que les cambió su vida para siempre. Pero antes vamos a ver algo acerca de el significado de la fe. Ya todo el mundo lo sabemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ya todos lo sabemos de memoria. Dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Aún así, la explicación también no es así muy clara, porque dice en otra versión: tener fe es estar seguro de aquello que esperamos. O sea que estamos completamente seguros de lo que estamos esperando. Es creer algo que no vemos. O sea, aunque no lo vemos, aunque no lo vamos a ver, pero lo creemos y lo esperamos y estamos seguros de que acontecerá, porque tenemos esa convicción, tenemos esa seguridad, y esa fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la confianza, la seguridad de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Y por qué enfocarse en lo que no se ve? Porque antes cuando uno no conoce la palabra, pues uno cree en lo que ve y no cree en lo que no se ve, en lo que dicen, pues hasta no ver, no creer. Dice segunda carta a los Corintios 4:18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18, dice: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y efectivamente todo lo que vemos material es temporal, se va a terminar, se va a extinguir, tarde o temprano se va a deteriorar, se va a dañar, se va a deshacer, no va a durar, pero las que no se ven son eternas. Entonces por eso aquí se enfocan, dice, la demostración de las cosas que no se ven, todo lo que no vemos, pero que estamos seguros. Dice, en eso nos debemos de enfocar, en lo que no se ve, porque es espiritual, es más conveniente. Lo que se ve, lo material, pues es temporal, no va a durar mucho. Entonces, la fe justamente entonces es como abandonar todo raciocinio, todo conocimiento, toda sabiduría propia. No decir que todo lo que yo estudié, todo lo que yo sé, todo lo que he visto, todo lo que he experimentado, porque si confiamos en nosotros mismos, pues no es seguro, pero más bien es creer en nuestro Dios, en todo lo que nos va a demostrar, porque pues la sabiduría de nuestro Dios es
inmensa y a veces podría ser confusa para nosotros o no entendible, pero a su debido tiempo también vamos entendiendo, porque cuando somos nuevos, cuando somos neófitos, o sea, cuando somos nuevos en el Evangelio, pues no entendemos nada, pero después vamos a ir entendiendo poco a poco, y aún hasta dice, hasta en los últimos días la ciencia se multiplicará, o sea, muchas cosas también se van a dar a conocer hasta en los últimos días, porque hay cosas que a lo mejor no nos toca saber todavía, y esa es la complejidad, pero con fe, si tenemos fe, es que estamos seguros de que la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, la fe en este mismo capítulo 11 de Hebreos, pues nos da una amplia explicación acerca de la fe y los hombres que tuvieron fe. Por ejemplo, dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tenemos que tener fe, es la base, la fe es la base para que podamos tener una conexión con nuestro Dios. Si no tenemos fe, toda esa conexión con Dios, todo lo que estamos haciendo, todo lo que aprendemos, no va a madurar, no va a tener mucho sentido, porque si no hay fe. Y nos pasa a muchos que cuando iniciamos, ni siquiera conocía yo la fe. O sea, no tenía ni siquiera el concepto de fe, porque no sabía. Entonces se va entendiendo, se va a descubrir, y es la base, es indispensable que tengamos fe. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios se allega, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mis hermanos, la fe pues es indispensable. Podemos cumplir con todos los mandamientos y todas las leyes, todos los decretos, estatutos, pero si no tenemos fe, o esa fe amplia, segura, pues no va a servir de nada, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no le agradamos a Dios, pues ¿qué se nos espera? Si a alguien no le agrada a una persona, ¿qué se espera? ¿Qué se puede esperar? Entonces, como ejemplos dice, por ejemplo, el 7, por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no venían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Esa es una cosa increíble que iba a suceder, que muchos no creyeron, y aún aunque sean increíbles, por fe se puede lograr. Toda la gente diría, eso no es posible, ¿cómo va a venir un diluvio y va a inundar la tierra? Y pues yo creo que está loco, porque está haciendo un barco, y todo el mundo se dice, eso es imposible. Entonces, aún en cosas imposibles, con la fe podemos conseguir, podemos lograr las cosas. Dice el versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Aún ante lo desconocido, aquí Abraham no conocía, no sabía, ante esta situación de todo el mundo, si se le ofrece algo que no conoce, pues quizás no lo tome, porque tiene uno que estar seguro. Cuando tomamos decisiones, generalmente investigamos y estamos seguros de que vamos a tomar una buena decisión. Pero ante algo desconocido, pero Abraham tuvo fe, dice, por fe, ante lo desconocido, él confió y salió. Salió con toda esa confianza, dejó su tierra, dejó su parentela y caminó mucho camino hasta llegar a esa tierra prometida. Entonces, ante lo desconocido, ante lo increíble, ante lo imposible, dice el verso 17, por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas. Aún ante pruebas difíciles, pruebas duras, de angustia, que no cualquiera las tomaría, pero con fe, dice, por fe las llevó a cabo. Entonces aquí imagínense que lo que le pidieron a Abraham, da a tu hijo en sacrificio, su único hijo, después de tanto tiempo que habían esperado tener un hijo, y ya cuando por fin, ya grandes, por fin tienen un hijo, y le dice, ahora ofrécelo a Dios, sacrificarlo, le tenía que sacrificar como a un cordero, y él pues tuvo fe y confió y lo iba a hacer. Dice, Dios proveerá, Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, él sabía, al final pues no se
le dio un cordero para que no sacrificara a su hijo, pero esa fe, ante pruebas también difíciles, pues se puede demostrar la fe. No cualquiera ante una prueba difícil va a tener esa fe, es una fe inquebrantable. El versículo 29 dice: por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Ante lo sobrenatural, porque aquí fue un hecho sobrenatural, o sea, algo que también no ocurre, no es que pidamos algo normal, algo natural, esto es algo sobrenatural. Pues con fe también pudieron pasar ese mar, porque estaban entre la espada y la pared, entre el mar y los egipcios que los venían persiguiendo con ese gran ejército que tenían. Ellos no tenían cómo defenderse, no tenían ese armamento. Entonces se van acorralados entre el mar y dice, pues ya estamos perdidos, pero por fe dice, pasen por el mar. Y pasaron, se empezaron a meter al mar y el mar se empezó a abrir y creyeron y por fe lograron pasar por este mar rojo, el mar Bermejo, y los egipcios se quedaron ahí y lograron pasar y dejaron ya totalmente Egipto, dejaron totalmente esa vida atrás, ya quedó en el pasado, ahora tenían una nueva vida. Y así en general nos da muchos ejemplos, pero aquí también el versículo 32 nos da también, nos dice que es muy amplio, tanto los ejemplos de personas como los ejemplos de las situaciones de fe. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicias, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Todo con la fe, mis hermanos. Entonces, aquí nos demuestra que con fe se lograba todo hasta una guerra, enfermedades, cualquier situación. Entonces es la fe que debemos de tener nosotros también cuando tenemos los problemas que siempre estamos teniendo. Todas las situaciones que nos acontecen en nuestra vida, a nuestros familiares, a nosotros mismos, pues con fe podemos salir de todos esos problemas o entenderlos o poder vivir una vida tranquila, una vida buena, porque dice que con fe podemos ganar, podemos sobrellevar, podemos pasar por todas estas tribulaciones, por todas estas enfermedades, por cualquier situación. Por fe es que tenemos esa seguridad, la seguridad que debemos de tener, mis hermanos, porque si no tenemos fe vamos a estar inseguros. Entonces una persona insegura pues no cree ni en sí mismo, ni en los demás, ni en Dios, porque no tiene fe. Por eso dice, la fe nos va a dar esa seguridad y también nos va a dar esperanza, porque no va a venir el resultado inmediatamente, a su debido tiempo. Puede que llegue inmediatamente, puede que esté guardado para más adelante y a lo mejor tenemos que pasar por otras situaciones, por otras cosas para llegar al final a lo que estábamos pidiendo. Entonces también ya vimos que ante lo increíble, como lo que le pasó a Noé, ante lo sobrenatural, ante la angustia, ante lo más difícil, y también aún aunque a lo que pareciera imposible, cualquiera podría decir, lo que tú pides es imposible, no es posible, o sea, no puede ser, es antinatural, no puede ser posible. Pero dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir simiente y parió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel a lo que había prometido. Ella era estéril, no podía tener hijos, y aún así, pues ante lo que parecía imposible, pues pudo concebir y tener un hijo. Entonces, aún ante lo imposible,
pues vemos que con fe, si queremos, vamos aún ante cualquier enfermedad también. Las enfermedades que el hombre dice no tiene cura, como a veces hemos visto hasta sanaciones de cáncer, sanaciones de cualquier cosa, porque para nuestro Dios pues nada es imposible, pero con fe, hay que luchar también, hay que esforzarse, hay que trabajar, no va a ser fácil, pero si tenemos fe se puede salir adelante de todo eso. Entonces, una de las enfermedades que en la antigüedad eran muy, muy malas, muy tristes, muy perjudiciales, era un sufrimiento doble. Era un sufrimiento, había una enfermedad que se sufría tanto físicamente como espiritualmente, sentimentalmente, de todas las formas se sufría con esta enfermedad. Y estoy hablando de la lepra. La lepra justamente es acerca de la historia que voy a contar. El título es Los 10 leprosos, pero para entender esta enfermedad de la lepra, lo que significaba, lo que era para ellos vivir con lepra y también lo que significaba. Vamos a ver lo que dice en Levíticos, el libro de Levítico capítulo 13. El capítulo 13 nos habla acerca de la enfermedad de la lepra. Nos dice la descripción de cómo el sacerdote tenía que estar revisando y comprobar si era lepra, y si no era lepra, lo que tenía que hacer porque era también inmundo, estaba inmundo si tenía la lepra, entonces los 10 que tenía que pasar. También el capítulo 14 nos habla de el tratamiento, pero dice el verso 45, y el leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real será su morada. El leproso dice que tenía que rasgar sus vestiduras, tenía que rasgar sus vestidos, serán deshechos, su cabeza será descubierta, como si fuera ¿cómo le llaman a los que viven en la calle? Aquí como la palabra en Estados Unidos se me fue en inglés, homeless. Hay unos que se ven ya pues con su pelo todo ya sucio, largo, sus ropas ya gastadas porque no tiene. Así se tenía que ver el leproso, con la cabeza descubierta y embozado, cubriéndose la boca, tenía que gritar inmundo, inmundo. Ellos tenían que salir del real, tenían que salir de la comunidad y vivir en un lugar apartado para los leprosos. Vivían apartados, los aislaban. ¿Por qué no? Porque era contagioso y no querían que tuviera el riesgo de contagiar a todos los demás. Y aparte, si alguien caminaba por ese lugar, cualquier persona que caminara por ese lugar donde estaban ellos a cierta distancia tenían que gritar leproso, leproso, o sea, tenían que avisar que había un leproso, entonces para que la gente no se acercara y se fuera. Entonces todo eso era humillante, el vivir con ese dolor de la lepra, que les va carcomiendo la carne también, vienen los sentidos de la piel también, de las manos, de los pies, van perdiendo parte de la vista también. Aparte de toda la piel que se les va poniendo, se les va dañando. Entonces todo ese sufrimiento, y aparte no poder estar con su familia, no poder estar con sus hijos, con su pareja, en su hogar, haciendo sus actividades que tenían, o sea, les cambia la vida totalmente y tienen que dejar todo y ya no tenían remedio, tenían que vivir apartados para que pues su final era muy, muy trágico. Esta enfermedad actualmente se llama enfermedad de Hansen, es una enfermedad crónica de la piel, pero en aquella época pues era muy, muy doloroso y eran apartados ellos, pero también esa lepra representaba el pecado, o sea, en el Antiguo Testamento está representando también como el pecado,
¿Y por qué se dice que el pecado? Dice más adelante en Números, hay varios ejemplos, Números capítulo 12. Versículo 10. Dice, bueno, cuando María y su hermano Aarón empiezan a murmurar contra Moisés, acuérdense cuando salieron de Egipto y murmuraban también todos, y hasta su propia hermana y su hermano estaban murmurando. Dice el verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Y vea, Moisés pide por ella, dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ruégote, oh Dios, que la sanes ahora, porque se arrepintieron, pidieron perdón, se humillaron, clamaron ante él, ante Moisés, se arrepintieron, dice, reconocieron su pecado y se arrepintieron, y dice, por favor, pues sánala. Entonces Moisés pide por ella. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días y después se reunirá. Así María fue echada del real 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se le reunió María. Pues tuvo que pagar, dice, ok, no la voy a curar, pero está inmunda, está impura. Va a tener que salir del real por 7 días, que es lo que duraba la impureza, y nadie puede acercarse. El pueblo nadie le puede visitar, nadie la puede ver ni hablar hasta que regrese María. Ese era un castigo porque del pecado, la causa del pecado se representaba con esta lepra, se castigaba con esa lepra. Tienen que ser sacados del pueblo. En la antigua Grecia había una costumbre parecida, no de enfermedad, pero había una costumbre que se llamaba, hasta la fecha se utiliza esa palabra cuando dice, en la política, en la literatura se escucha mucho decir, fue condenado al ostracismo. Y el ostracismo era porque en Grecia antiguamente el pueblo, aparte de que eran muy buenos para las leyes, para muchas cosas, para la medicina, para tantas cosas, pero para las leyes ellos eran muy, muy buenos, pero aparte ellos tenían una costumbre de que agarraban ostras, las ostras del mar, la cáscara, la concha, y alguien escribía el nombre de una persona, la persona más odiada, la que no quisieran, escribían el nombre y las echaban en un recipiente. Entonces cada fin de año iban y revisaban las ostras, y el que tuviera, la persona que aparecía más en las ostras, la sacaban un año del real, o sea, del pueblo, lo expulsaban y nadie hablaba con él, o sea, lo expulsaban del país como castigo porque era odiado, pero como no había pruebas, o sea, no era castigado, pero se podía castigar por esa forma. Dice, el pueblo elige quién y lo castigan, y tiene que salir del lugar y nadie le habla. Así pasó con María, dice, fue echada del real 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se le reunió María. Entonces ese castigo pues tenía que ser pues nada más 7 días, pero una persona con lepra era como el ostracismo de los griegos, que los sacaban por un año, pero esos eran ya de por vida los que tenían lepra, casi hasta que morían, porque se iban deteriorando, su piel se iba dañando, su vista, todo se iban muriendo poco a poco, casi en carne viva, se iban muriendo en vida, y perdían todo lo que habían tenido. Otra historia se encuentra en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo de los Reyes, capítulo 5, versículo 25
al 27, si alguien quiere ayudarme a leer. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. ¿Quién tiene el micrófono más cerca? Sí, mi hermana Mimi, por favor. Dice así: y él entró y púsose delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naam se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Aquí, gracias mi hermana, aquí por esa ambición, por mentir, por robar, por todo lo que tramó en tan poco tiempo, tuvo un castigo. O sea, en un instante que tuvo ambición, porque Naamán había tenido lepra, y una de sus siervas, que era hebrea, le dijo: si vas a Israel, si vas a nuestra tierra, el sacerdote te puede curar de la lepra. Y confió y se llevó mercancía como premio, como regalo, y fue con Eliseo, y Eliseo le dijo que tenía que sumergirse ¿cuántas veces en el mar, en el río? 7 veces se sumergió en el río y fue limpio. Entonces él quería darle dinero, quería darle vestidos porque llevaba ahí esa mercancía, y Eliseo no aceptó, dijo: no quiero nada. Pero su siervo, ¿cómo se llama? Giezi, vio que dice: está rechazando ese dinero, y ya se fue. Pero cuando ya se iban, se regresó este siervo y fue a buscar a Naamán para decirle, le dio una mentira para que le diera el dinero y le diera vestidos, y fue y los escondió en su casa. Cuando Eliseo le dice: ¿a dónde estabas? Y dice: no he salido a ningún lado. Pues mintió, robó, tuvo ambición en un minuto por todo lo que ocasionó, y dice: pues ahora la lepra que se le quitó a Naamán se va a pasar hacia ti. Y dice, y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Tuvo su castigo de la lepra, justamente porque por ese pecado que cometió. Otra historia también bien interesante se encuentra en segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. También aquí cuando a veces tenemos el poder, tenemos la riqueza, estamos en un nivel alto, pero nos llega se nos sube ese poder, esa fama, y nos hace cometer cosas que no debemos hacer. Y le pasa a mucha gente, a muchos presidentes, a muchos reyes: cuando tienen el poder creen que lo pueden todo, y esa soberbia les gana. Dice el versículo 16, segundo de Crónicas 26: mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. ¿Quién era este rey? Usías. El rey Usías dice que cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerio en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes. Y pusiéronse contra el rey Usías y dijéronle: no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios Jehová. Y airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. E hiciéronle salir
apriesa de aquel lugar, y él también se dio priesa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joatam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra, al pueblo de la tierra. Este rey Usías fue muy orgulloso, se enalteció con ese poder que tenía y quiso hacer funciones que no le correspondían. Y los sacerdotes, aunque era el rey, los sacerdotes era más el temor de nuestro Dios que el temor del rey, y le dijo: salte de aquí porque esto no te corresponde. Y se enojó, y por ese enojo, por esa acción, le llegó esa lepra, y le cambió su vida de estar en una posición muy alta a estar en lo más bajo, de tener el poder a tener la pobreza, de tener la popularidad y la fama a estar en lo más humillante, hasta sufriendo, porque no fue muerto inmediatamente, sino que fue una vida cada vez se fue hundiendo más y más y más por desobedecer. Cuando desobedecemos a nuestro Dios, pues nos vamos consumiendo, nos vamos metiendo cada vez en un pozo más hondo, y no podemos salir por esa soberbia, por esa desobediencia. Entonces ese orgullo pues le cambió totalmente, fue humillado de inmediato, pasó de la riqueza a la pobreza. Entonces, mis hermanos, esa es una introducción acerca de la lepra, del castigo que recibían, de la vida de los leprosos, de cómo es que ellos vivían en una angustia, en un dolor físico, pero también en un dolor espiritual, en un dolor sentimental, al estar apartados, al pasar las inclemencias, el hambre, el frío y el no tener a sus familiares. Entonces, así vivían estos 10 leprosos que se encuentran en esta historia en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 11, dice así. Aquí es donde está esta historia del milagro, de la fe, del agradecimiento, todo lo que vamos a encontrar en esta historia, mis hermanos. Dice: y aconteció que yendo él, o sea Jesús, a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Él iba pasando por unas ciudades que no eran muy bien queridas, como Samaria, y en un pueblo que es un pueblo X, cualquier pueblo, dice entrando en una aldea, y en otras versiones dice en cualquier aldea, o sea, en una aldea desconocida, pasaron 10 leprosos, los cuales se pararon desde lejos, porque ellos eran respetuosos, y desde lejos se pararon, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí se ve que ya ellos tienen fe, porque cuando ven a Jesús, le piden a Él que tenga misericordia de ellos, le piden ayuda, y desde lejos, con ese respeto, con esa temor de Él, desde lejos le alzan la voz, gritan para que lo escuchen, y le piden que tenga misericordia. Entonces ahí empiezan a tener esa fe ante esos 10 mismos que pedían la ayuda. Dice: y como Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Mis hermanos, mientras que en otros milagros Jesucristo hacía algunas cosas, por ejemplo al ciego, ¿cómo sanó al ciego? A un ciego, ¿se acuerdan cómo sanó agarró tierra, le escupió, hizo una especie de lodo y se lo untó en los ojos, o a veces hacía alguna oración, o a veces hacía algo especial, pero aquí ni oración ni nada en especial, simplemente le dice: id y vayan con los sacerdotes, vayan, nada más, no hizo nada de oración. Ellos pensando que a lo mejor iba a ir a tocarlos, o iba a ir a hacer una oración, o les iba a pedir que sean limpios, pero dice, pues los manda con el sacerdote, y el sacerdote pues va a decir: pues son leprosos, váyanse.
pero ellos fueron y fueron limpios en el camino. En el camino fueron limpiados, entonces tuvieron también ahí otra vez la fe, porque creyeron y fueron hacia los sacerdotes. En el camino fueron sanados, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, cuando se vio sano, lo primero que hizo, ¿qué fue? Regresar para agradecer, para darle gracias a Dios. Volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, contento porque estaba limpio, en vez de irse. Los otros, ¿dónde estuvieron los otros 9? Porque sí se regresó a dar agradecimiento a nuestro Dios. Entonces él tuvo todavía más fe porque regresó. Dice, y derribóse sobre el rostro a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces los otros eran judíos, pero este era samaritano, pero se regresó dándole gracias. Los otros, ¿a dónde fueron? Porque también sabían que si van con el sacerdote, pues el sacerdote los va a tener que revisar, y después dice, pues 7 días van a estar apartados en lo que se limpian, porque son inmundos, y después los vuelvo a revisar para comprobar que están sanos, y si ya están sanos, pues ya pueden regresar. Pero era un proceso de casi de 2 semanas, que una semana para observación, luego otra semana para esa limpieza. Entonces tienen que pasar este proceso, y a lo mejor no se ve que regresaron, sino que ya empezaron a lo mejor con su familia, con sus hijos, con su esposa, pero él lo primero que fue a dar gracias a Dios. Es antes que cualquier cosa, dar gracias a nuestro Dios. Entonces aquí se ve justamente esa fe y ese agradecimiento. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y díjole, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué pasó entonces con los otros? ¿No fueron salvos? Pues a lo mejor sí, a lo mejor depende de ellos, pero dice, cuando le dice él, tu fe te ha salvado, esa fe que vio él, dice, te va a salvar para vida eterna. Cuando uno se bautiza, queda limpio, y todo lo que quedó atrás queda en el pasado, tiene esa nueva oportunidad. Tenemos que agradecer a nuestro Dios y tener esa vida, cumplir con los mandamientos, esa vida buena, esa vida noble de amor al prójimo, de amor a nuestro Dios, etcétera. Pero ellos, pues dependerá de ellos, porque en ese hay veces que cuando ya somos sanados, somos perdonados, a veces se nos olvida, y se nos olvida que tenemos que agradecer a Dios y tenemos que estar y cumplir. Y a él no se le olvidó, él regresó, dio gracias a Dios y dice, por esa fe eres salvo. Los otros, pues ya dependerá de ellos, pero por lo pronto tienen un punto a lo mejor malo. Él estaba ya salvo porque esa fe demostró que podía ser salvo. Entonces este milagro que hizo aquí fue bien diferente a todos los demás, porque no los tocó, no hizo ninguna operación, no les ungió nada, no los tocó, no hizo nada más que les dio una orden, obedecieron y demostraron esa fe. Así es que, mis hermanos, dice también que los que son agradecidos van a recibir más bendición, y los ingratos, o sea, los que no dan gracias, son los ingratos que no dan gracias. Los ingratos, pues generalmente se vuelven a meter en problemas, porque si se les olvidó dar gracias, se les va a olvidar también seguir dando gracias, y entonces se vuelven a meter en problemas y vuelven a pedir perdón, pero se están metiendo en problemas porque no son agradecidos. Pero el que es agradecido, pues va a tener más bendición todavía, va a estar más seguro de esa bendición. Así es que, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él sí quiere salvarnos. Él nos da las instrucciones, aunque parezcan raras, parezcan como cuando echó saliva, cuando los tocaba, o cuando daba una orden, o ¿quién fue el que le dijo, nada más con que tú digas y va a ser sanado mi hijo? Nada más con que tú lo digas, porque dice, yo también como general doy órdenes a mis soldados y se cumple.
dice, nada más con que tú lo digas, era ese poder en nuestro Dios. Entonces Él quiere limpiarnos de ese pecado. Vamos a ver otra historia rápidamente, ya casi. Lucas capítulo 5. Versículo 12, mismo Lucas capítulo 5, vamos a ver la otra historia. Dice, aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un hombre con lepra, o podría interpretarse como un hombre pecador, que ya está en lo más bajo, que ya está también en una vida que quizás ha perdido a su familia, ha perdido la dignidad, ha perdido todo. Hay mucha gente que está en drogas y se va hundiendo y vive en ese pecado y pierde hasta sus seres queridos, el trabajo, va perdiendo todo. Pero aquí este hombre dice que se humilló, se postró, se arrodilló, se hincó, le pidió y en vez de exigirle, en vez de decir sáname, como a veces decimos sáname Dios, sáname, él dice Señor, Señor dice, si quieres puedes limpiarme. No le dijo límpiame, le dice, si tú quieres, límpiame. Dice, entonces extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés para testimonio de ellos. Entonces dice, no vayas con nadie, pero sí ve con los sacerdotes. ¿Para qué los mandó Jesús a los sacerdotes? ¿Por qué a otros no les dijo y por qué a ellos les dijo, vayan con el sacerdote? A otros simplemente los sanaba y quedaban ya sanos, quedaban limpios y ya se iban contentos. O le dice, levántate y anda, y andaban bien. ¿Por qué a estos les pidió que fueran con los sacerdotes? Pues porque los sacerdotes eran los únicos que podían testificar, eran expertos, eran como doctores que sabían que si era lepra, es porque era lepra, no había duda, ellos eran expertos. Entonces si un sacerdote había diagnosticado a alguien con lepra, es porque tenía lepra. Entonces si regresaban con el sacerdote y el sacerdote dijera ahora no tiene lepra, entonces iba a reconocer el milagro de Jesucristo. Entonces el sacerdote iba a dar testimonio de que hubo un milagro, y no por una persona sino por el mismo sacerdote. Entonces dice, muéstrate a los sacerdotes y tienes que cumplir el mandato de Moisés, o sea, tiene que pasar por esa semana o 2 semanas dependiendo de lo que les diga para su limpieza, pero se les mandaba justamente para que dieran el testimonio de ese milagro que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante la fe y reconocer que siempre vamos a necesitar de nuestro Señor Jesucristo, siempre ser agradecidos, siempre tener esa fe y siempre humillarnos, pedirle, dice, si tú quieres, ayúdame, si tú quieres, sáname, si tú quieres que se haga tu voluntad, no la mía, pero si tú quieres, por favor, hazlo. Vamos a pedirle así con esa humillación a nuestro Dios. Entonces, los que son agradecidos, pues como les dije, van a recibir más bendición, mis hermanos. Dice, también tenemos que dar esas gracias siempre, tenemos que dar el agradecimiento. Hubo una mujer que en agradecimiento, ¿qué fue lo que ofreció en agradecimiento? Fue una viuda. En agradecimiento dio todo lo que tenía, todo su capital, todo su dinero. Y vamos a ver si era mucho o era poco. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 dice, y mirando vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio. El gasofilacio era el arca del tesoro, la caja del dinero del templo, como una caja fuerte más o menos, el arca del tesoro. Ahí echaban el dinero, todas las ofrendas, todas las personas, y vio también una viuda pobre
una viuda pobrecilla que echaba allí 2 blancas, o sea, 2 monedas de cobre pequeñitas. Y dijo, de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. ¿Cómo es posible que echó más que todos si nada más eran 2 moneditas, como si fueran 2 centavos? ¿Cómo se llaman aquí los centavos? Los pennies. Es como si alguien de ofrenda aquí echara su diezmo, su ofrenda 2 centavos. Creo que hasta en un restaurante si le ponen 2 centavos tiene un significado. Estaba leyendo una vez, si pone creo que 3 centavos, ¿no saben? Si uno pone en un restaurante unos centavos, creo que 3 centavos, está diciendo que fue pésimo el servicio, es un significado que tiene, pero es lo mínimo. Esta viuda echó 2 moneditas, lo de menos valor, pero dice, de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para la ofrenda de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Todo lo que tenía lo dio, mientras que todos los demás, dice, lo que les va sobrando, lo que tenían, lo que ya, dice, ya no, primero apartan todos sus gastos, dice, después, pues si me sobra algo, pues a lo mejor algo de ahí estaban ofreciendo, pero ella dio todo, aunque era poco, pero era todo lo que estaba, era en agradecimiento, era más gracias lo que ella estaba dando que lo que los otros. Entonces, tenemos que darle gracias. Se dice también que dar gracias a Dios después de responder a nuestras peticiones, ¿qué es? Es gratitud, ¿verdad? Cuando damos gracias, cuando le pedimos a nuestro Dios que nos sane, que nos ayude y que se nos cumple, le damos gracias. Eso es ser agradecido, eso es gratitud. Pero darle gracias antes es fe. Por eso cuando decimos gracias, si tenemos un problema, gracias por este problema, porque me va a fortalecer, como dice Pablo. Tengo esta enfermedad, pues gracias porque tú me vas a sanar y voy a fortalecerme. Darle gracias antes es la fe. Darle gracias después es también agradecimiento, es también igual, pero cuando lo damos antes, cuando decimos gracias aún por todo lo que nos das, a lo bueno o lo malo, pues esa fe. Así es que mis hermanos, ya para terminar, Pablo nos instruye mucho a vivir tranquilamente, a vivir en paz, a vivir aún en medio de las tribulaciones, a vivir agradecidos, a tener fe, a vivir no en angustia, porque los problemas nunca se van a acabar, las enfermedades no se van a acabar, pero también depende de cómo veamos a Dios. El tamaño que veamos a Dios va a ser nuestra fe. Si vemos a Dios grande, poderoso, nuestra fe es grande, pero si vemos a Dios como que no va a poder, lo vemos pequeño, nuestra fe es pequeña, y si nuestra fe es pequeña, pues también no vamos a lograr nada, cosas pequeñas. Dice Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 6, dice, en nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como hacimiento de gracias, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud si alguna alabanza, en esto pensad. Entonces, mis hermanos, dice que vivamos, no estemos afanosos, no estemos preocupados, no estemos ansiosos, desesperados, no vivamos en esa angustia, sino que dice que nuestras peticiones pidámosle a nuestro Dios, pidámosle porque se nos va a dar. Dice, delante de Dios, en toda oración y ruego con hacimiento de gracia, con fe, pero también dando las gracias. Dice, es indispensable, mis hermanos, que pidamos con fe. Primero que pidamos también, porque también si no pedimos, también difícilmente, pero dice, tenemos que pedirle, pidamos, dice, porque se nos dará, pero con hacimiento de gracia.
Así es que, mis hermanos, no vayamos a caer como en la vida una vida de los leprosos, que era una vida de sufrimiento físico, espiritual, apartados. Aún así, aunque estuviéramos en esa condición, dice, vamos a pedir con fe y ser agradecidos porque aún cualquier situación que tengamos se puede lograr. Nuestro Dios nos va a ayudar. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.